Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Escándalo en el mundo de los famosos. Sly y Alil, una pareja que siempre ha estado en el ojo del huracán, ahora protagonizan una nueva controversia. La madre de Sly rompe el silencio y lanza duras acusaciones contra Alil. Todo comenzó hace apenas unos días cuando Sly fue vista saliendo de una clínica privada en Estambul con una apariencia visiblemente afectada. La prensa no tardó en capturar esas imágenes, lo que desató una ola de especulaciones. Sin embargo, lo que nadie esperaba era la reacción explosiva de su madre, Sevim Han. Frente a las cámaras, y sin contener su indignación, declaró con firmeza, KZM Buale Senjetirdin, Alil. Onun gulusunus onudun. La relación entre Sly y Alil ha sido desde el inicio una montaña rusa. Entre rumores de infidelidades, reconciliaciones inesperadas y declaraciones cruzadas, la pareja ha mantenido a sus seguidores constantemente atentos. Pero esta vez, el conflicto parece haber alcanzado un punto sin retorno. Según fuentes cercanas a la familia, Sly ha estado atravesando un periodo de profunda tristeza y ansiedad, lo que la llevó a buscar ayuda profesional. Ella ya no es la misma, ha cambiado mucho desde que está con él, comentó una amiga íntima de la cantante, bajo anonimato. Y añadió, Sly solía ser una mujer fuerte y segura, pero ahora se la ve frágil y distante. El día de la confrontación, Sevim Han fue vista entrando al domicilio de Alil con expresión seria. Minutos después, según testigos, se escucharon gritos desde el interior. No quiero verte cerca de mi hija, la has destruido emocionalmente, gritó. Alil, por su parte, intentó mantener la calma y simplemente respondió, Sly es una mujer adulta, no le he obligado a nada. Sin embargo, las palabras de Alil no convencieron a nadie. Incluso algunos de sus seguidores han comenzado a cuestionar su comportamiento en redes sociales. Las plataformas se llenaron de mensajes como, Sly merece algo mejor, y apoyo total a la madre de Sly. En medio del escándalo, Sly compartió un escueto mensaje en sus historias de Instagram que decía, algunas verdades duelen, pero liberan. Esta frase enigmática fue interpretada por muchos como una confirmación de los problemas dentro de la relación. Además, eliminó todas las fotos junto a Alil de su perfil, alimentando aún más los rumores de una ruptura definitiva. Lo que sorprende a muchos es el silencio de Alil frente a la opinión pública. Mientras Sly enfrenta el escrutinio con valentía, él ha evitado dar entrevistas y solo se ha limitado a publicar mensajes crípticos como, a veces, amar también significa dejar ir. Este nuevo giro en la historia de Sly y Alil ha polarizado por completo a sus seguidores. Algunos aún defienden a Alil, argumentando que la presión mediática ha distorsionado los hechos y que nadie puede saber realmente qué ocurre dentro de una relación. Pero otros, indignados por el sufrimiento evidente de Sly, piden justicia emocional y exigen que él rinda cuentas públicamente. Mientras tanto, la familia de Sly ha cerrado filas en torno a ella. Su hermano mayor, Metin, rompió su habitual silencio y publicó una imagen en sus redes sociales con el mensaje, la familia es el único refugio verdadero. Fuentes cercanas aseguran que Metin ha tomado un rol más activo en la vida de su hermana, acompañándola a sus sesiones de terapia y apoyándola en su decisión de tomarse un descanso de la música. Los medios turcos no han dejado de cubrir el escándalo. Programas de farándula, columnas de opinión y videos de análisis psicológico inundan las plataformas digitales. Expertos en relaciones han debatido en televisión sobre las señales de una relación tóxica, utilizando el caso de Sly y Alil como ejemplo. Lo que estamos viendo aquí es un claro patrón de aislamiento emocional y desgaste psicológico, comentó la terapeuta Defne YLDZ en un programa matutino. Entre tanto ruido mediático, una figura inesperada decidió intervenir, la exnovia de Alil, Yasemin. A través de una entrevista exclusiva, Yasemin reveló aspectos desconocidos de su relación pasada con él. Alil siempre tuvo dos caras. Era encantador en público, pero muy controlador en privado, confesó.
Sus declaraciones generaron un nuevo alud de comentarios, posicionando a Alil en el centro de una tormenta aún más intensa. Por su parte, Esla fue vista hace pocos días en compañía de su equipo de management en un café de Siangir. Aunque lucía visiblemente delgada, se mostró sonriente por momentos, lo que muchos interpretaron como una señal de recuperación. Está reencontrándose con su esencia, comentó una de sus colaboradoras más cercanas. Lo que pocos sabían es que Esla ha comenzado a escribir un libro sobre su experiencia. Un proyecto íntimo, catártico, en el que busca compartir su viaje emocional desde la confusión hasta la claridad. No es una venganza, es una liberación, habría dicho en confianza a un periodista amigo. El libro, aún sin título, podría salir a la luz a principios del próximo año. Mientras tanto, Ali parece haber optado por el exilio voluntario. Fue visto en el aeropuerto de Estambul tomando un vuelo hacia Berlín. Algunos dicen que se trasladará allí temporalmente para evitar la presión mediática, mientras que otros aseguran que busca rehacer su vida lejos del foco turco. Su círculo cercano guarda silencio. Los fans de Esla han organizado un movimiento digital bajo el hashtag #SlaYalnStyle, #Esla no está sola, que rápidamente se volvió tendencia en Turquía y otros países de habla hispana. A través de mensajes de apoyo, ilustraciones, videos y recopilaciones de sus momentos más icónicos, la comunidad ha demostrado que el cariño hacia la artista sigue intacto. En una entrevista reciente, el productor musical de Esla reveló que ella había grabado varias canciones nuevas antes de este escándalo, pero decidió poner en pausa su lanzamiento. Ella quiere que su próxima obra hable desde un lugar auténtico, no desde la herida, explicó. La promesa de nuevas canciones ha generado gran expectativa, especialmente entre quienes la consideran una voz no solo artística, sino también emocional. El entorno de Alil, sin embargo, no se ha mantenido en total silencio. Un supuesto amigo cercano filtró mensajes privados en los que Alil se muestra arrepentido. Nunca quise hacerle daño, pero no supe cómo manejar nuestra relación, escribió. A pesar de ello, las reacciones han sido mixtas, algunos lo ven como una señal de humanidad, otros lo consideran una estrategia para limpiar su imagen. Lo que sí es cierto es que este episodio ha marcado un antes y un después en la imagen pública de ambos. Esla emerge como una figura de resiliencia, alguien que transforma el dolor en arte. Alil, en cambio, enfrenta el desafío de reconstruir su reputación y replantearse sus acciones. En las últimas horas, una historia publicada en la cuenta oficial de Esla llamó la atención de sus seguidores. Era una foto en blanco y negro de una playa al amanecer, acompañada de una frase, "La marea siempre vuelve a subir". Muchos interpretaron esto como una señal de renacimiento, un símbolo de que, pese a todo, la artista está lista para comenzar un nuevo capítulo. Y así, mientras los titulares se multiplican y el público sigue atento a cada movimiento, queda claro que esta historia, como toda buena telenovela, aún no ha dicho su última palabra. ¿Será esta la ruptura definitiva o un nuevo comienzo bajo otras condiciones? Solo el tiempo, y quizás es la misma en su próximo proyecto, podrá dar una respuesta clara. Gracias por acompañarnos en este impactante episodio del corazón. No olvides suscribirte al canal, dejar tu opinión en los comentarios y compartir este video con tus amigas. Hasta la próxima.